Bueno, hay una experiencia concreta en la preparatoria que se llama la experiencia rural, que se vive en los colegios jesuitas, en donde vives una semana con la realidad del campo. Entonces, yo viví esa experiencia y desde lo ignaciano se le llama una experiencia fundante. Es un momento como de quiebre en la vida, en donde las cosas se ven como todas nuevas, ¿no? A raíz de un encuentro profundo. Y a mí esa experiencia me hace darme cuenta que aquella realidad que por mi privilegio, por cualquier situación yo ignoraba, que era la realidad del campo en México, era una realidad que tenía un montón que darme, y que aparte de eso yo descubro que así como mi comunidad de rural, que se llama Otates Norte, pues si tú haces un zoom en el mapa, te das cuenta que México está lleno de Otates Norte. Entonces a mí esa experiencia de ser profundamente feliz y profundamente amada en el campo mexicano me hace preguntarme qué estoy haciendo con mi vida. Eso me lleva a irme de misiones, a hacer servicio en algunos otros lugares, a preguntarme, bueno, si ya vi esto, que ya no puedo como desver, entonces, ¿qué sigue? Para este episodio decidimos invitar a alguien que hubiera visto a los ojos la tristeza que invade a los migrantes, alguien que se supiera sus nombres, alguien que hubiera platicado con ellos, alguien que de verdad pudiera hablarnos del dolor que se vive al dejar tu país, tu familia, tu espacio y tus costumbres. Camila tiene tan solo 25 años y nos dejó impactados con su congruencia y con su sensibilidad, pero sobre todo con su humanidad. Camila lleva 5 años siendo voluntaria para el refugio, un albergue en el Cerro del Cuatro que atiende migrantes sud y centroamericanos. Camila es testigo de su lucha diaria y reconoce que los migrantes tienen todo en contra. Una sociedad que ni siquiera los mira. Un gobierno que puede o no tenerlos en la agenda. Pocas oportunidades de trabajo. En fin, sobrevivir en México es casi imposible para quienes han decidido llegar hasta aquí para quedarse o para quienes tienen que pasar por nuestro país para intentar alcanzar el tan anhelado sueño americano. Camila nos dijo algo que nos estremeció y que jamás vamos a olvidar. Los migrantes sudamericanos pasan meses en la selva pensando que lo peor ya pasó, para entonces llegar a México y darse cuenta que el verdadero infierno se vive en nuestro país. Hola, buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más del Poder del Servicio. Hoy vamos a abordar un tema, híjole, yo digo que es un tema que existe desde toda la vida, una problemática social que creo, si no me equivoco, incluso aparece en la Biblia, que es el movimiento de gente de un país a otro país. El tema de la migración que tan fuerte ha afectado a nuestro país en particular y que también a situaciones políticas y situaciones económicas de nuestro propio país han obligado a otros de nuestros patriotas y de nuestros hermanos mexicanos a salir de nuestro querido México. Y para esta entrevista tuvimos a bien invitar a esta chava que está aquí conmigo, que hoy me acompaña, que se llama Camila Bernal, que trabaja en un albergue justamente para migrantes que se llama El Refugio, un albergue que está en el Cerro del Cuatro. Bienvenida, Cami, me da muchísimo gusto recibirte. Y una de las cosas que hemos venido puliendo en los capítulos del podcast es tratar de traer invitados que verdaderamente vivan y convivan con la causa de la asociación o fundación y vivan y convivan con esta lucha que se vive donde ellos están. ¿Me explico? A veces traemos a directores y a lo mejor son directores de oficina y no están tan cercanos a la población, ¿no? Entonces, cuando pensamos en un voluntario, alguien dijo tu nombre y decidimos invitarte para que nos platiques tu experiencia como voluntaria trabajando con migrantes en el refugio. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Para mí es significativo estar aquí porque creo que, pues esto, como dicen, hay un montón de gente académica que sabe mucho más investigación, gente que está de primera mano en el día a día de un albergue. Entonces, pues estar aquí para mí es hablar justo desde la experiencia, como en el encuentro cara a cara con la realidad de las personas que están en movilidad. Para mí, bueno, yo entré a ser voluntaria. Esto tiene como un pequeño contexto previo. Yo estudié toda mi vida con los jesuitas, entonces la espiritualidad ignaciana como pedagogía para mí siempre fue estar al servicio de otros.
Entonces eso hace que cuando yo salga del bachillerato, lo primero que decido es irme un año de voluntaria a la Sierra Norte de Puebla. Ahí conviví directamente en una comunidad indígena que se llama Chiconcuautla, con personas jóvenes, niños, mujeres, que pues me cambiaron un montón el modo de ver la vida. Desde allá empezaba como a contactar con personas en movilidad, toda la gente campesina en México que sale del campo, que se va a Estados Unidos o a la ciudad, pero particularmente eso me hace querer estudiar psicología. Yo entro aquí a Guadalajara al ITESO a estudiar psicología y en ese mismo año decido sumarme como voluntaria. Ese es mi primer contacto directo con el refugio, que es donde actualmente sigo siendo voluntaria. Eso es en enero del 2019. Te voy a interrumpir un poquito. ¿Y cómo es que una niña que termina la prepa, que tiene 17, 18 años, cómo es que decide irse a dar un año de su vida? Hoy por hoy estamos invadidos de jóvenes que están metidos en su celular, de jóvenes que tienen otras preocupaciones, otras aspiraciones, que viven unas vidas vacías, unas vidas en las que sobreviven para irse de antro el viernes, una vida de tener el cuerpo perfecto, la cara perfecta. ¿Cómo es que una Camila dice, no, yo no me meto en ese rush de la vida y yo decido irme? Bueno, hay una experiencia concreta en la preparatoria que se llama la experiencia rural, que se vive en los colegios jesuitas, en donde vives una semana con la realidad del campo. Entonces yo viví esa experiencia y desde lo ignaciano se le llama una experiencia fundante. Es un momento como de quiebra en la vida en donde las cosas se ven como todas nuevas, ¿no? A raíz de un encuentro profundo, y a mí esa experiencia me hace darme cuenta que aquella realidad que por mi privilegio, por cualquier situación yo ignoraba, que era la realidad del campo en México, era una realidad que tenía un montón que darme, y que aparte de eso yo descubro que así como mi comunidad de rural, que se llama Otates Norte, pues si tú haces un zoom en el mapa, te das cuenta que México está lleno de Otates Norte. Entonces a mí esa experiencia de ser profundamente feliz y profundamente amada en el campo mexicano me hace preguntarme qué estoy haciendo con mi vida. Eso me lleva a irme de misiones, a hacer servicio en algunos otros lugares, a preguntarme, bueno, si ya vi esto, que ya no puedo como desver, entonces ¿qué sigue? Ahí aparece para mí como opción el voluntariado. Ahí decido irme de voluntaria. Justamente me voy a Chiconcuautla porque a mí me resuena como es un municipio en el norte de la Sierra de Puebla, y a mí me recuerda a Otates Norte, ¿no? Yo hago una conexión directa de decir, es otro Otates Norte. Uh-huh. Entonces, pues eso me lleva y eso me confirma que pues este privilegio de ser educada con los jesuitas, de crecer en un contexto económico medio en León, Guanajuato, pues me llevaba a otras posibilidades de hacer algo más con mi vida, ¿no? Entonces eso marca mi vida y la sigue marcando hasta el momento, ¿no? Cuando yo me pregunto qué estoy haciendo, yo vuelvo a mi experiencia rural. ¡Wow! Increíble que tengas todo esto tan claro, lo hayas tenido tan claro a tus 17, 18 y que hoy por hoy sigas en ese camino sin dejarte coquetear por todo lo que está alrededor. Eso se me hace impresionantemente valioso y de reconocerse. Y quisiera preguntarte, Cami, ¿cómo es esta experiencia? Porque una cosa es ir una semana y tener este encuentro y volver a mi comodidad y volver a mi privilegio. ¿Cómo es vivir un año dando tu vida entera y tu tiempo entero en un lugar así? Pues para mí fue lo más fácil que he hecho en mi vida, ¿no? Lo difícil fue irme de ahí, no estar ahí. Fue un año de un montón de aprendizaje. Cuando la gente me pregunta qué hice en Chiconcuautla, y la gente de Chiconcuautla no me dejará mentir, comí tamales, platiqué con la gente, jugué con los niños. Para mí fue un espacio de darme cuenta que la vida puede ir más lenta, justamente, ¿no? Justo no es esta prisa de la ciudad, no es este querer comerte el mundo en un minuto, es valorar como cosas mucho más esenciales. Mi rutina implicaba visitar algunas comunidades, acompañar la pastoral juvenil, hacer algunos trabajos como de recuperación del archivo histórico, pero principalmente mi tiempo sumado se iba sentada en las casas con distintas familias, comiendo, platicando, pensando que iban a estudiar los jóvenes,
preguntándome sobre mi propia vida. Entonces, pues creo que un año te da la posibilidad no solo de contactar con una realidad, sino de saberte horizontal con una realidad, como de verdaderamente yo me vivía ahí y me sabía parte de ellos, yo me sabía contemplada en sus fiestas, en sus celebraciones, en sus duelos, como que para mí fue encontrar una vida comunitaria concretamente, ¿no? Entonces, pues un año ahí o 3 años o un tiempo de adaptación más largo, creo que justo es encontrarte con que hay modos de vida comunitarios que te hacen parte de ella. Uh-huh. ¿Ibas sola? Éramos 4 voluntarios, terminamos 3, pero bueno, sí, nos estuvimos acompañando. Iba por parte del voluntariado jesuita. De acuerdo. ¿Y parte de su misión era llevar la palabra de Dios allá? Parte de nuestra misión tenía que ver con conformar el grupo juvenil. Sí, hubo un momento en el que me involucré en las pláticas de matrimonio, de catequesis, incluso celebraciones de la palabra. Nuestro punto de encuentro era la parroquia, entonces sí respondíamos a tareas pastorales según se fuera necesitando. ¿En qué cree la gente de allá? Pues, o sea, creo que en un Dios como... A ver, hay una tradición indígena previa a la conquista, está una tradición católica después de la conquista, pero creo que el Dios como con el que yo me encontré estando allá era un Dios alegre, ¿no? Un Dios profundo, un Dios sí de rituales, sí de encuentro, pero un Dios que al final de cuentas te encontrabas cuando salías en la mañana y la montaña estaba llena de nubes, ¿no? O sea, como un Dios muy de la naturaleza, muy del encuentro comunitario, muy de la fiesta, cosas impresionantes como en la muerte era fiesta, ¿no? Y ese era el Dios en el que creían. Wow. ¿Crees que ellos son más felices que los que estamos acá, en la ciudad? Pues yo no sé, no sabría cómo medir quién es más feliz que quién. Creo que la comunidad da felicidad y sí creo que la vida comunitaria del campo y de las comunidades indígenas es mucho más fuerte en lo sencillo que la que muchas veces reproducimos en la ciudad. O que intentamos reproducir, ¿no? Ok, wow. Entonces regresas al ITESO, te vas un año, ¿no? Antes de entrar a la universidad, regresas al ITESO. Regreso al ITESO, entro a psicología, al mismo tiempo entro al voluntariado del Centro Universitario Ignaciano del ITESO y empiezo a ir al refugio cada sábado. De primer momento en el refugio hacíamos tareas básicas, ¿no? Como cosas que se hacen en un albergue de migrantes, poder registrar la llegada de las personas, darles artículos de aseo, ropa, que tengan un espacio donde dormir, donde cambiarse y, bueno, que estén a la hora de la comida, como un poco más de cuestiones que podrían responder a un asistencialismo. Sin embargo, en la tarde vivíamos una especie de como talleres lúdicos reflexivos, en donde hacíamos algunas actividades, algunos de los escolares jesuitas, otros voluntarios del ITESO, hacíamos algunas actividades para conocernos entre las personas, para saber qué les gustaba, qué hacen un sábado en la tarde, cómo han ido viviendo el camino. Entonces, bueno, a raíz de ahí yo vivo una experiencia que yo digo que a mí me marca en mi contacto con la migración. Y una de esas actividades implicó una dinámica rompehielos, como de aprendernos el nombre, ¿no? Entonces, de esa actividad que haces un círculo y yo me llamo Camila, y el de al lado dice ella se llama Camila, pero yo me llamo Fernando, y así, ¿no? Como que se van reproduciendo. Y ya, ahí quedó esa actividad un sábado. Un sábado después yo llego, como a la hora de estar ahí, yo le digo a mis compañeros, creo que la gente hoy está muy de buenas. Y todo el mundo me dice, no, Camila, están igual que siempre. Y yo, no, hoy está la gente de buenas. Y todos, que no, o sea, siempre están de buenas igual. Y hasta la hora de la comida, cuando estamos platicando, yo escucho que una de las personas en la casa me dice, Camila, ¿me pasas la sal? Y yo agarro el salero para decirle, sí, Gerson, y en ese momento yo entiendo qué estaba pasando. Y yo digo, la gente no está de buenas, la gente se sabe mi nombre. Y me están llamando por mi nombre. Y para mí eso es una experiencia que rompe, ¿no? Para mí es, se saben mi nombre y me sé su nombre. Aquí hay algo que está pasando
que habla totalmente como de nuestra humanidad. Entonces eso a mí me confirma y me hace decir, este es un espacio en el que yo quiero estar y en el que yo me quiero saber los nombres de con quién estoy. Wow. A pesar de que el transitar quizás es pasajero, ¿no? Me sé tu nombre por 15 días y luego sé que te vas a ir. Entendiendo que te conozco rápido y las despedidas son igual de rápidas. Sí, totalmente, claro, sabiendo que se sabían mi nombre porque llevaban ahí una semana, que eso tampoco era normal en ese tiempo en un albergue. A ver, yo quiero que entendamos, híjole, está increíble todo esto que nos puedes compartir, porque yo creo, Camila, que tú en recibir a la gente y quizás hacer un poquito de trabajo administrativo de cómo se llama usted, le voy a entregar este kit y así, y en estas dinámicas rompehielo y supongo que poco a poco intimando un poco más en las historias, pero te ha tocado ver a los ojos a la desesperanza más grande y te ha tocado hablar y ponerle cara al dolor más profundo. Cuéntame una de estas historias de esta gente que llega. ¿Por qué alguien tendría que dejarlo todo para buscar otra oportunidad? Bueno, a mí como que en particular hay algo que me duele, ¿no? Como hablando de la migración, está esta frase que usamos mucho personas metidas en el tema de la migración de que todos somos migrantes. Claro, si ustedes me preguntan, yo me considero migrante. Yo llevo 7 años viviendo en Guadalajara, pero yo no soy de aquí, yo soy de León. Y sin embargo, cuando me pregunto como concretamente de dónde soy, he pasado por tantos lados que a veces digo, yo no sé dónde es mi casa. Y eso me hace asumirme como una migrante y asumir que mi historia está en movimiento todo el tiempo, como la de un montón de gente que conozco. ¿Qué pasa en estos albergues? ¿Qué pasa en este país? Hay un montón de tipos de migración. Digo, creo que es a veces evidente, pero que creo que vale la pena recalcarlo. No es solo la persona que se va de su casa a emprender su nueva vida en Europa, que es válido, pero que está viviendo en condiciones distintas, si entró con un vuelo o con una visa, a una persona que tiene que venir en las condiciones en las que un centroamericano podría pasar por México o en las condiciones que un mexicano vive cuando lo deportan de Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver como distintos tipos de migración. Si nos centramos en las personas que están en movilidad, principalmente de Centroamérica, aunque cada vez más empezamos a ver sudamericanos, pues las historias son un montón porque las causas de salida son un montón. Las principales causas de salida tienen que ver con violencia, con pobreza estructural, sistemática, con dictaduras, con que sus familiares se fueron y quieren hacer reunificación familiar. Entonces, estas son como las historias más constantes que van a encontrar, pero creo que a mí las que me han marcado mucho, hace un año justamente por estas fechas yo venía regresando de Venezuela. Viví 2 meses en la frontera de Venezuela con Colombia y entonces ha sido como el panorama más completo que me ha tocado ver, porque ya no solo son los venezolanos que he visto pasar por Guadalajara, sino me tocó ver venezolanas, venezolanos, niños, niñas salir de Venezuela y ver a las familias que se quedan. Entonces, una historia que a mí me marca mucho es que hace como un año y medio, había 2 mujeres en el albergue, ¿no? En Venezuela. Aquí en Guadalajara. Y ellas hablaban mucho. Cuando tú sales de Venezuela, tienes que atravesar la selva del Darién para llegar a Panamá. Es una selva que si viéramos en fotos diríamos es el paraíso, pero es el infierno de las personas que migran, ¿no? Es una selva en la que hay tramos en las que es una sola fila, en la que te puedes resbalar, en la que la gente se resbala, en la que niñas, niños, mujeres caen, en la que no te puedes detener a salvar a nadie, en la que si hay una tormenta y se sube el río no la libraste, y en donde ellas me contaban que tú le pagas a un coyote y el coyote te deja a la entrada de la selva y ya no vuelves a saber de él. Sin embargo, te dice, sigue las bolsas azules, ¿no? Entonces tú vas en una selva en la que no sabes qué está pasando y estás buscando bolsas azules porque esa es la única certeza de que vas bien por el camino. Estas señoras platican toda la historia extensamente de lo que es cruzar el Darién, de la gente que tuvieron que ver morir en el camino, de la cantidad de veces que sintieron que estaban perdidas, de la gente que les salvó la vida estando ahí, pero también de otras personas que, no sé, se lastiman el tobillo y no sales y nadie te puede cargar. Entonces, ellas me contaban toda su experiencia del Darién y para mí era algo, pues,
como demoledor escuchar el paso a paso del Darién, pero hay algo que a mí me truena que ellas cuentan, y es que llegan a Panamá, atraviesan Centroamérica, y ellas dicen, veníamos del infierno para darnos cuenta que el infierno más grande era México. Entonces, a mí esa experiencia, claro, yo ya no necesité preguntar en ese momento a qué se referían con el infierno de México, pero lo que implica ser mujer en este país, lo que implica subirte a un tren, lo que implica lidiar un montón de abusos policiales, de migración, de narcotráfico, lo que implica avanzar en un país tan grande, ¿no? También es una realidad que México es un país inmenso, entonces las personas que vienen en camino avanzan un montón, se enfrentan con un montón y les faltan 2/3 partes del país. Entonces es tu vida totalmente en riesgo todo el tiempo. 24 horas. Uh-huh. Todo el tiempo y no hay vuelta atrás, porque volver atrás implicaría no solo volver a atravesar la parte de México que ya atravesaste, no solo volver a atravesar Centroamérica, no solo el costo que todo eso implica, y no solo volver a atravesar el Darién. Eso también implica volver al lugar en el que no estabas seguro y en el que la vida te estaba expulsando, ¿no? Entonces, pues es eso, como que así se va fragmentando la vida, sumado a que México es un país con un montón de xenofobia, ¿no? Donde la gente no te va a voltear a ver a la cara, no se va a saber tu nombre, vas a ser el migrante, seas venezolano, hondureño, salvadoreño, y muy cultura mexicana en muchos casos, pero es el migrante me representa peligro, ¿no? Entonces vas a ir caminando por un lugar en donde ya dejaste todo y aparte sintiendo que no eres nadie porque la gente no te voltea a ver, no reconoce tu dignidad, no tienes dónde dormir, no tienes dónde comer, ni siquiera puedes acreditar tus papeles en un tiempo justo, digno. Entonces yo pensaba en esas dos señoras, sí, y yo decía, ¿qué haces? Y ellas decían claramente, en mi vida volvería a hacer lo que ya hice, no tenía otra opción, pero ¿qué hago para que nadie más tenga que hacer lo que yo tuve que hacer? Entonces, bueno, creo que esas dos mujeres, como un montón de historias, para mí me hacen ver todo lo que está mal, ¿no? Y sin embargo, dos mujeres con las que acabada la plática me reí, comí, conviví, y dices, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo el ser humano puede necesitar tanto, requerir tanto y a la vez tener esta resiliencia y estas ganas de estar en el mundo como un ratito a la vez? Impresionante, creo que son unas palabras que de veras estremecen, porque como mexicanos siempre hemos reclamado el trato que se les ha dado a nuestros migrantes en Estados Unidos, y pensar que quienes vienen de países centroamericanos o sudamericanos digan que nosotros somos el verdadero infierno, me parece que algo estamos haciendo mal como seres humanos, pero también nuestras políticas públicas como sociedad. Tengo 1000 preguntas que se me vienen a la mente. La primera que te quiero hacer es, ¿todos vienen para irse a Estados Unidos? O sea, ¿el objetivo último es llegar a Estados Unidos? A ver, no lo generalizaría. Uh-huh. El objetivo es salir. El objetivo es salir de donde están. Entonces, muchas veces la gente sale de donde está y luego se pregunta a dónde va. Eso es una realidad muy constante. Claro, el sueño americano es el que se ha vendido. El sueño que se ha vendido es vete a Estados Unidos a trabajar, porque solo yendo a Estados Unidos a trabajar puedes pagarle al coyote por el que llegaste a Estados Unidos. Muchos de los países en el inter de donde la gente sale a Estados Unidos no garantizan una economía que te deje solventar los gastos de salida. Migrar es carísimo, ¿no? Entonces, pues muchos tienen la mira puesta allá. Muchos se dan cuenta de la complejidad de lo que está pasando en el camino. Muchos solicitan asilo, refugio. La burocracia es complicadísima, entonces también muchos de ellos en el trámite quedan. ¿De qué depende? A ver, creo que en particular en ese sexenio se ha hablado muchísimo, pero nunca tenemos los datos correctos, ¿no? Se dice que se les dieron papeles a muchísimos, que tienen sus identificaciones, que se hicieron mexicanos, pero no es esa la realidad.
No, la realidad, sin ser experta en leyes y en trámites de migración, a ver, la realidad es que cualquier ser humano tiene derecho a solicitar asilo y refugio en el país que pise si tu vida estaba en riesgo en donde vives. Entonces, esas son las únicas personas que estando en México pueden tramitar un refugio. Comprobando que mi vida estaba en riesgo, pero ¿la pobreza es un riesgo? ¿Se considera? Si eres una mujer embarazada y tu hijo no va a poder nacer porque no va a tener que comer, tu vida está en riesgo. O no vas a poder tener un parto, por ejemplo. Entonces, claro, y la pobreza económica, estructural, en muchos ámbitos puede poner tu vida en riesgo. Sin embargo, las solicitudes de refugio en México verdaderamente son pocas, ¿no? Porque los trámites son muy, muy difíciles. Yo pensé que ibas a decir, las solicitudes en México están desbordadas. Sí, mucha gente solicita refugio, poca gente persevera en la solicitud de refugio porque la burocracia lo impide, porque una persona que tiene que, cuando ellos solicitan el refugio, no se pueden mover del lugar en el que solicitan el refugio. Entonces, porque tienes que estar ahí pendiente de tus citas y todo. Si solicitas tu refugio y te quedas en un lugar en el que no puedes trabajar porque no tienes papeles, en el que no puedes estar en cualquier zona porque tu vida peligra, en el que hay albergues en los que puedes estar 3, 5 días, pero no más, porque si no, no funcionarían los albergues. Entonces tienes que moverte. Te tienes que mover o tienes que vivir en la calle o tus familiares te tienen que seguir mandando dinero y la deuda crece. Entonces solicitas un refugio que no va a estar rápido, y con no va a estar rápido no estoy hablando de que la gente no se pueda esperar 2 semanas. Estoy hablando de que hay procesos de 6, 8 meses en los que la gente puede no tener respuesta. Entonces, ¿quién mantiene a esas personas, no? Esas personas necesitan moverse, necesitan trabajar. La cantidad de gente que vemos en la calle pidiendo dinero en las esquinas probablemente no son personas que salieron de su casa diciendo, ay, me voy a ir sin dinero a ver qué pasa. Claro que no, claro que ya los asaltaron, claro que ya abusaron, claro que los trámites cuestan, sobrevivir cuesta. Entonces, ese tipo de cosas hacen que la gente no pueda perseverar, ¿no? Entonces, yo creo que por más solicitudes de refugio que hayan, pues las condiciones burocráticas no atienden esta realidad con seriedad. Hablar de migración, creo yo que es justamente, es una problemática social que se ve, ¿no? O sea, nosotros como ciudadanos que andamos en las calles de aquí para allá, es algo que podemos notar. ¿Cómo hay migrantes? He visto muchísimos migrantes, cada vez veo más migrantes. O sea, a diferencia de otras problemáticas que quizás no te toca, ¿no? O sea, si, no sé, temas de pobreza extrema, pues están quizás lejos del centro donde nosotros nos movemos, pero el tema de los migrantes mueve mucho. Yo sé que hay gente que le mueve este tema y lo sé de primera mano porque me llaman a decirme, oye, ¿tú no andas haciendo algo con los migrantes? ¿Qué podemos hacer? Y a mí sí me gustaría que nos explicaras cómo opera el refugio. ¿Cuál es? Ahorita decías, ¿no? Un albergue para que funcione tiene que durar a la gente 3 días y va, y son albergues de paso. ¿Cómo opera el refugio y qué se puede hacer para que nosotros como sociedad también sumemos? Entiendo que es responsabilidad del gobierno por una parte, pero también nosotros como sociedad, finalmente que recibe a los migrantes, tendríamos que estar un poco más organizados, ¿no? A mí me esperanza, por ejemplo, que digan que la migración es algo que se ve, ¿no? O sea, para mí que me digan, ya estamos viendo a las personas migrantes, me resulta esperanzador, porque yo creo que uno de los principales problemas con la migración que tenemos como sociedad es que elegimos no verlos. Somos pocas las personas que vemos a alguien y alcanzamos a decir, hoy me topé con una persona migrante, ¿no? El refugio, tanto el refugio como FM4 han ampliado sus normas, sus servicios, porque pues la condición de refugio, la realidad te lo va pidiendo. Entonces hay gente que se puede quedar por periodos más largos. Un albergue, ¿qué va a requerir siempre? Pues siempre, claro, siempre está la gente que, ay, tengo un montón de tenis, los puedo llevar al albergue. Claro, los tenis siempre van a ser bienvenidos en el albergue. O sea, así como en cualquier asociación civil puedes ir a donar ropa, los albergues también son espacios en los que puedes ir a donar ropa. Yo diría, ¿cómo sumarnos con el refugio? Sí, claro, como sí decir, hay asociaciones que lo están haciendo, pueden requerir algo de mí concreto, puedo acercar a preguntarme qué requieren de mí concretamente,
pero yo creo que este tema va mucho más allá. Cuando la gente me dice es que es tan fuerte la realidad de los migrantes que no podemos hacer nada, yo genuinamente vuelvo a esa experiencia en la que me clavé y digo, voltéalo a ver, pregúntale su nombre, no le subas el vidrio cuando está pasando por al lado de tu coche, salúdalo. Claro que tiene hambre, claro que tiene frío, claro que quiere dinero, porque eso quisiéramos todos si estuviéramos en sus condiciones. Pero ¿ya lo viste? O sea, ¿te has dado cuenta que el migrante que está hoy no es el mismo que estaba ayer a esa hora? Porque eso es lo que pasa un montón de veces, ¿no? Decimos, hay muchísimos migrantes. Y o puede que sea el mismo siempre, o puede que sea uno distinto, pero para nosotros todos caben en la misma bolsa. Entonces, yo diría, sensibiliza eso, cuestiona mucho en general qué piensas al respecto, qué sientes, qué te hace sentir que haya una persona en la calle. Porque también no es cómodo, ¿no? Tampoco se trata de romantizar la migración. No es cómodo porque las personas que vienen en camino probablemente huelen mal, probablemente vienen cansados, probablemente no están de humor. Claramente, todos en sus condiciones, muchas veces seríamos personas incómodas para las otras personas. Pero eso que me incomoda porque yo me siento amenazada, amenazado con estas personas, o me incomoda porque me lleva a preguntarme realmente qué quiero hacer con la migración. Porque entonces, ¿qué hacer? Hay una alianza por la movilidad en Jalisco, ¿no? Que son todas estas asociaciones, académicos, que se están uniendo para hacer una agenda de política pública, ¿no? En este sentido, el gobierno no tiene excusa. No es que no haya quien les pueda hacer la chamba de qué necesita la migración en México. Hay gente que, me atrevo a decir, está dando la vida por eso. Gente que trabaja eso las 8 horas y el resto que sean necesarias para que cuando el gobierno voltee y pregunte ¿qué puedo hacer? Le tienen 15 respuestas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Voltear a ver. ¿Qué podemos hacer? Dejar de correr estos chismes en las que le dieron credenciales para votar a todos los migrantes. Dejar de generalizarlos, de generalizarlas. Yo diría eso, ¿no? Como voltear a ver, preguntar lo que esté a nuestro alcance en ese momento concreto, si hay algo extra que me sale, que pueda aportar, pero creo que eso, ¿no? Como empezar a sensibilizarnos como comunidad de que el otro no tiene por qué ser una amenaza para mí. Wow. Entiendo que estamos en pañales en el tema y bueno, me parece muy interesante saber que ya hay en el cajón carpetas con proyectos viables y que nada más hace falta que los volteen a ver y eso lo podemos platicar más adelante, ¿no? Cuéntame, Cami, ¿qué se ha hecho en otros países? ¿Dónde está, quizás no la solución, pero dónde está algo que funcione? A ver, pues es que algo que funcione, ojalá lo supiéramos todos. No hay todavía. A ver, yo creo que la migración, como decías en un inicio y totalmente, pues es mundial, ¿no? Es mundial, es histórica. Creo que tenemos que dejar de verla como un problema. No es el problema de la migración, es como la realidad de la migración. Lo real es que migramos, que los seres humanos nos movemos y que nos movemos cada vez en un mundo más difícil, en donde las fronteras están más marcadas, en donde la burocracia está más marcada. Entonces, no sé, por ejemplo, las políticas de Estados Unidos son súper duras con las personas migrantes. Entonces, internamente tú dirás, bueno, los Estados Unidos lo tienen bajo control, pero no sé si en un tema de derechos humanos. Uh-huh. Entonces, creo que tenemos ejemplos históricos, la política ha cambiado un poco, ¿no? Pero creo que voltear a ver al Uruguay de Mujica, que tú hoy en día presencias Uruguay y la gente uruguaya es una gente abierta, ¿no? Abierta porque su historia ha sido abierta, porque en su historia han acogido a Venezuela, pero en su historia también han sido acogidos en sus dictaduras. Entonces, voltear a ver a Latinoamérica, yo no me iría a ningún otro lado del mundo, porque creo que Latinoamérica misma tiene una historia de lucha fuerte y creo que radica la solución en no la solución, no sé cómo se soluciona, pero sí la esperanza en decir nos tenemos entre nosotros, ¿no? Como la esperanza en lo comunitario, en saber que hemos sido acogidos y que somos capaces de acoger, pero de acoger en un tema de derechos humanos. Y creo que eso es lo que no podemos perder de vista.
ahora, hoy, la realidad con Venezuela, ¿no? ¿A dónde van a ir las personas que después de esto tendrán que emigrar? Y pensar en la Venezuela de hace unos años, ¿no? La Venezuela que recibió a un montón de europeos y europeas cuando lo necesitaron, ¿no? Entonces yo haría esa pregunta, ¿no? Como cuando pasa lo de Ucrania, el mundo se moviliza. Cuando pasa lo de Venezuela, nos vamos a movilizar con las y los salvadoreños, con los hondureños, con las nicaragüenses. Entonces creo que esa es la pregunta, ¿no? Como, ¿cómo voy a acoger yo a la otra persona? ¿Cómo voy a acoger yo y cómo voy también como... Yo creo que aquí hay dos factores, ¿no? El de la movilidad por tu voluntad, esta movilidad donde dices yo dejo mis cosas y me voy a vivir a otro lado, un poquito como tú, ¿no? Que puedo tener una visa, que puedo acceder a un hotel, que hablo otro idioma y puedo tener un trabajo. Esta movilidad por decisión, entiendo que la otra también está más obligada, ¿no? Entonces, esta movilidad y también pensar en la movilidad, obviamente, que es que te obliga por supervivencia, por mejores condiciones, como estas historias de estas mujeres. Pensar en las condiciones que tiene que ofrecer el país o las oportunidades que tiene que ofrecer el país para que su gente no se vaya, ¿no? O sea, yo soy hija de un migrante. Mi papá dejó Líbano cuando él tenía, creo que 20 años, ¿no? Sin hablar el idioma, se viene como puede, le llega la visa de milagro y se puede venir para acá, pero deja absolutamente todo, porque vive en un país en guerra y dice, yo la verdad es que eso de irme de soldado, pues no es lo mío, y decide dejar a sus papás y a sus hermanos y él se viene a hacer vida. Y he sido testigo de sus historias tan terribles de dolor que no se comparan a las de un migrante que seguramente tú has escuchado. Pero dice que volteaba a ver la luna y decía, espero que mi mamá esté viendo la misma luna que yo estoy viendo, ¿no? O sea, ¿cómo lo dejas todo? Y fíjate, me sorprende también muchísimo y me duele muchísimo. Quiero regresar a esta parte donde dices que México es el infierno. Porque por otra parte, somos tan buenos anfitriones los mexicanos para muchas cosas, ¿no? O sea, creo que tenemos tantas cualidades tan bonitas. Mira, yo estuve en Líbano hace 4 años. Conocí a un montón de gente que hablaba español. Entonces yo les decía, oye, pero ¿por qué hablas también español? Imagínate, en Líbano un español perfecto. Y la gente me decía, lo que pasa es que yo estuve un tiempo en Venezuela y aprendí español y luego me regresé a Líbano. Oye, ¿por qué hablas también español? No, lo que pasa es que viví un tiempo en Nicaragua y luego me regresé a Líbano. No conocí, Cami, una sola persona que me dijera, es que yo viví en México y me regresé. Porque quien vivió aquí se quedó. O sea, incluido mi padre. Entonces el mexicano sí sabe recibir. Simplemente creo que el tema de la migración no hemos sabido manejarlo. Entre que asusta, entre que da miedo, entre que estos rumores, ¿no? De que es una banda de colombianos y es una banda... Entonces tú ves un migrante y como dices, lo metes en la misma bolsa y por si sí o por si no, pues sí voy a subir mi vidrio porque vengo con 2 niños. ¿Me explico? Entonces, una falta de conocimiento. Yo te quisiera preguntar, o sea, si te dieran a ti la varita mágica y te dijeran, a ver, lista, Camila, lo que tú nos digas ahorita se va a hacer. ¿Qué dirías? Es que, wow, lo ideal sería que los nacionalizaran, que les dieran un trabajo, que los recibieran en un hotel. O sea, ¿cuál sería, aunque sea una aspirinita para esta situación, cuál sería? Yo creo que A ver, primero me gustaría agregar que estas 2 mujeres decían algo que ahorita me mueves un montón, y es que ellas decían que aún en medio de todo su paso por el infierno que puede ser México, ellas encontraban bolsas azules en algunos mexicanos. Wow. Como estas bolsas que eran guía, ¿no? Uh-huh. Y ellas decían, a ver, llegué hasta Guadalajara. Uh-huh. Y eso tiene que ver con un montón de gente que sí me acogió. Uh-huh. Y bueno, como que pensando en esas bolsas azules, que cuando tú indagabas en qué eran esas bolsas azules, era gente que les dio de comer, que les dieron asilo, que los saludaron, que convivieron con ellas. Si hoy tuviera una varita mágica, ya existen los derechos humanos, ¿no? Me iría a revisarlos. Me iría a revisarlos y decir, la gente tiene derecho a moverse de su casa. ¿Qué necesita una persona para poder moverse de su casa? La gente tiene derecho a un nombre. ¿Qué necesita una persona para poder garantizarle un nombre? Porque eso tiene que ver con documentos. La gente tiene derecho a una vivienda.
que necesita una persona para poder tener acceso a una vivienda. Porque probablemente todo vaya de la mano, ¿no? Reconoce a una persona como persona, trátala como persona, dale acceso a la educación a los hijos, a las hijas, dales acceso a la educación a ellos, dales acceso a la salud. Y entonces no violentes sus derechos humanos y es probable que no necesites una varita mágica, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, como... Sí, como quita las trabas. Revisar los derechos humanos y aplicarlos. Ajá, quita las trabas que le estás poniendo a los derechos humanos, porque parece que no tiene que ver con la migración, ¿no? Parece que tiene más que ver con la pobreza, con el miedo nacional a dejar de ser nación, a que se salga de control, a que mi frontera no sea tan fuerte, a que Estados Unidos me deje de apoyar porque no estoy cumpliendo con las políticas migratorias. Que esa es otra presión durísima que traemos, ¿no? Y yo he leído un poco respecto a estos albergues y estas políticas que se han intentado, porque yo creo que no se han podido implementar en la frontera en Tijuana. Ahí también está la cosa muy caliente, ¿no? ¿Qué pasa? Lo mismo, la gente se asienta ahí, llegan ahí y se quedan. ¿Es correcto? Sí, la gente que principalmente está buscando llegar a Estados Unidos, pues muchas veces se topa en la frontera con que no es tan fácil pasar, o que tienen que sacar una cita para poder ser reconocido como refugiado en Estados Unidos y se quedan en las fronteras esperando a que les den esa cita o a poder acceder a ella o a que puedan acceder como caravana masiva, pero claramente hay mucha gente que se va quedando en la frontera, ¿no? Entonces, también lo cierto es que este trabajo de repatriación o de, no sé, de expulsión de los migrantes, porque muchas veces es eso, pues implica recursos, ¿no? Y recursos que ¿quién va a pagar? Estados Unidos, porque a Estados Unidos es finalmente a quien le interesa que no estén en su frontera. Pero si no los paga Estados Unidos, los pagaría México para regresar personas a Centroamérica. Entonces, también hay un montón ahí como de, pues, yo diría que de situaciones que rebasan el sistema nacional y de organización y que no son prioridad. Entonces, al no ser prioridad, al no voltearse a ver, la migración siempre es así como un tema que depende de un hilo, ¿no? Como a ver si el gobernador que entra, a ver si el presidente que entra. Sí, y si no, pues espérate a los siguientes 6. Y si no, tu Secretaría de Migración ya no existe. ¿No hay hoy por hoy en Jalisco una Secretaría de Migración? No te sé decir con el actual gobierno. Lo que sí sé, por ejemplo, a ver, en esto de las condiciones de migración, claramente que las personas de Estados Unidos que pueden llegar a vivir a Chapala pueden como preparar sus papeles, ¿no? Entonces sí hay una tensión porque tiene que haberla, porque hay otras personas en otras condiciones que también migran. Y según ese perfil, a ese sí se les atiende o si se les da la prioridad. Ajá, y son perfiles distintos probablemente, pero es la misma oficina la que debe de responder. Entonces, no hay una Secretaría de Migración como tal hasta donde yo me quedé, porque parece ser que Guanajuato tenía una secretaría y algún otro estado. No la vi en Jalisco hasta hace unos años, la última vez que estuve por ahí, pero creo que es eso, ¿no? Como un tema que concierne a toda la nación, no puede ser un tema que no sea prioridad de las agendas políticas, y parece ser que la migración ahí está, como bailando, como que hoy la migración puede ser importante, pero mañana la puedo encapsular junto con las personas con necesidades especiales y la pobreza en las periferias y las comunidades indígenas. Sí, quien gobierna decide la agenda, ¿no? Por decirlo así. Estuve hace poco en el aeropuerto, un lunes, regresé como a las 12 del día y curiosamente ayer le platiqué a alguien esta historia. Llego y volteo así en migración justamente para yo pasar y veo, no te miento, Camila, yo creo que eran unos 80 chavos, todos hombres y unas 20 mujeres. Perfectamente bien vestidos, peinados. Es más, yo te diría que parecían hasta hermanos, como de la misma estatura, limpios, bien vestidos, todos formaditos, bien parados. Yo pensé que era la Guardia Nacional. Dije a mi marido, mira, ya está aquí la Guardia Nacional y son un chorro. Vi mujeres y fui por mi maleta y de plano me regresé porque no pude con la duda y le pregunté a uno de los guardias, joven, ¿quiénes son estos muchachos? Y me dijo, son deportados de Estados Unidos. Y así,
todos los lunes en Guadalajara. Por cientos. Y esa es la migración que no se ve. Me explico, esa es de la que no hablamos. Porque yo tuve esos 2 minutos para verlo y quienes llegaron en ese vuelo quizás lo notaron. Hubo quien seguramente ni cuenta se dio y siguió su camino. Esa migración no se ve. La que sí se ve es la que te digo yo, ¿no? O sea, la de la calle, la de las vías del tren, la que está cerca de la escuela de tus hijos, la que se te instala enfrente de tu casa, la que molesta. ¿Sí? O sea, esa pudiéramos decir la que la estoy viendo todo el tiempo y ya no sé qué hacer. Y creo que la que tendríamos que empezar a revisar es esa que no se ve. Esa que viene por montones. Esa que después yo me pregunto, yo le decía a mi esposo, ¿y qué van a hacer todos estos muchachos? ¿A dónde van? Porque lo que entiendo es que les abren las puertas del aeropuerto y de ahí para afuera es problema de ellos mismos. Entonces, me parece que hay una corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad. O sea, el refugio y FM4 hacen su chamba haciendo milagros todos los días, estirándole la liga, pero pues definitivamente no es un problema que pueda, o una situación que pueda resolver 2 albergues en nuestro estado, en nuestra ciudad. O sea, hace falta mucho por hacer. Yo revisé un proyecto, creo que era en Chile, que se llamaba, creo que el tío Pepe, una Ocheche o Lele o no sé quién, que hacían unas unidades móviles que traían en la calle para invitar a migrantes a que se bañaran, a que se cortaran el pelo, a que los medicaran, y recuerdo que había sido un éxito. Y en algún momento la quisimos implementar aquí y no nos dieron luz verde. Y nos decían, te van a grillar. Y yo, ¿pero por qué? Y la gente tiene esta idea de que la sociedad se va a molestar porque los recursos del gobierno están en los migrantes. Porque ¿cuánto te cuesta operar esa camionetita? No, pues tanto. Y estás poniendo la lana en alguien más. Fíjate nada más, es que ese es el tema. Nosotros somos el tema. No nos dejaron llevarlo a cabo porque nos iban a grillar. Y entiendo que es algo y lo investigamos porque dijimos justamente, no hay que meter el hilo negro, que se está haciendo en otros países con respecto a los temas de movilidad y migración. Y nos pareció una gran idea, ¿no? Súbete, báñate, cámbiate. Aquí hay ropa, aquí hay una mochila nueva, aquí hay una gorra, aquí hay unos tenis, una cobija, y sigue tu camino. Y no fue viable. Claro, pues sí, creo que entiendo como esto que al final es xenofobia, ¿no? Que al final es como este miedo a que el otro venga a mi espacio. Y bueno, me parece que proyectos así, que era lo que decía un poco cuando hablaba del refugio o de FM4, pues claro que hay cosas, parte del modelo de atención que implican ser asistencialistas, porque son necesidades básicas. Sí, claro. Entonces, claro que hay cosas así que resuelven, claro que el problema es mucho más de fondo lo que se tendría que hacer más allá del asistencialismo. Aprovechando, hay un albergue aquí en Guadalajara que se llama GDL Sur, que es un albergue fundado por Roberto. Roberto es una persona que nace en México, vive en Estados Unidos toda su vida y después es deportada a México. Él se da cuenta qué pasa con estos 80, 100 personas que tú ves en el aeropuerto, que regresan y no sabes cuánto tiempo vivieron allá. Su familia probablemente se quedó en Estados Unidos porque no los deportan juntos. Entonces, llegan acá, tampoco tienen acceso a los documentos siendo mexicanos. Roberto lo ha dicho 1,000,000 de veces. Dice, es que resulta que soy extranjero en mi propio país. Y entonces todo lo que de eso se deriva, sumado a que si te deportan y te ponen algún antecedente, cualquier cosa, eso te va a complicar la vida. Ya estando deportado, te la va a complicar aquí. Entonces, es otra realidad migratoria y es una que no estamos viendo. ¿Por qué? Porque a nuestros familiares tal vez no los van a deportar de Estados Unidos. Pero todas estas personas que están quedando deportadas, ¿y a dónde vuelven? Si migraron con toda su comunidad. Imagínate a alguien de la Sierra de Jalisco. Migró con su familia, con sus primos, con sus tíos, se fueron yendo uno a uno. ¿Regresas tú y a dónde vas? ¿A la casa del vecino? ¿A la casa del tío? Necesitas papeles, necesitas trabajo, necesitas volver a empezar. Y eso también es difícil. Entonces, claro que el tema es mucho más complejo para todos, ¿no? Y creo que hay realidades que toca voltear a ver. Y este tipo de esfuerzos, como el de GDL Sur con Roberto, está FM4, pero también está el refugio, pero también hay albergues en Ixtlán del Río,
Y hay una serie de esfuerzos de la asociación civil y de los académicos que están posicionando una alianza, ¿no? Y una alianza que sabe que todas las realidades migratorias les toca unir la voz. Son distintas voces, claramente, son condiciones distintas en cada uno de los albergues. FM4 es un lugar que ha sistematizado su proceso de una manera admirable a nivel mundial. Y FM4 también le ha tocado saltar y ayudar a los otros albergues a ver cómo yo hice esto, cómo lo puedes hacer tú. Y si eso se logra con esfuerzos de personas que están ahí en el día a día dándolo todo contra agendas políticas, contra nuevos modelos, contra lo que sea, si eso lo logran unos cuantos, ¿qué podríamos hacer si atendiéramos a eso, no? O sea, la pregunta ya no está en cuántas tenis nuevos le falta a las personas para que sigan caminando, sino en cuánto falta para que una persona pueda acceder a un trabajo digno. Entonces, creo que ese tipo de preguntas son las que toca voltear a ver, porque la migración cada vez tiene más facetas y complicaciones, ¿no? Tú me estás diciendo que la gente sí quiere trabajar, que estos migrantes sí entiendo que no puedes hablar por todos, pero la mentalidad que escucho es esta parte de, no, es que ni siquiera quieren trabajar, ¿no? O sea, ¿para qué les ofreces si no quieren? Lo que quieren es que les des, lo que quieren es irse a Estados Unidos, lo que quieren es no estar aquí, Para mí es novedad entender que sí quieren trabajar, que sí están buscando una oportunidad quizás para ya quedarse y regularizarse en el país. Claro que quieren trabajar. Claro que a ver, que el México es un país muy grande. Claramente no todas las personas quieren trabajar en Guadalajara, porque algunas van a Sinaloa y dicen, ¿por qué me voy a estabilizar en Guadalajara si estoy a un estado de llegar a Sinaloa, ¿no? Uh-huh. O hay quien va a Tijuana y lo mismo, hay quien va a Estados Unidos y probablemente lo mismo. Pero la mayoría de las personas que solicitan refugio están buscando un trabajo. Y la accesibilidad que tienen a un trabajo es casi nula, porque la burocracia que te implica poder trabajar, pues es difícil. Claro que hay quien ya se ha acercado a albergues a decir, conmigo sí se podría de esta manera, pero eso sigue siendo un trabajo en condiciones injustas, ¿no? Y no injustas porque gracias a la gente que le da trabajo a las personas, pero lo chido sería que la gente pudiera emplear a una persona migrante con todos sus derechos. Entonces, que tu trabajo, que no te despiertes sabiendo si mañana te van a correr o no te va a correr, porque no hay nada que justifique o que valide que eres una persona que puede trabajar. Entonces, claro que no solo trabajar, estudiar. ¿Cuántos niños y niñas no están migrando por el país? ¿Y cuántas de esas personas no cortaron sus estudios en su país y necesitarían poder llegar, saber en qué nivel estar, continuar sus estudios? ¿Y cuántas trabas hay para eso por burocracia? Entonces, por más que una persona quisiera poder estabilizarse aquí o en cualquier lugar de México, necesitaría una serie de condiciones mínimas para poder lograrlo, y que ahí entra otra parte como sociedad, ¿no? Claro, al gobierno le toca generar esas condiciones, pero ¿qué pasa con la sociedad que dice es que la gente se viene a su país y nos está quitando el trabajo? Porque entonces, claro que ante ese discurso, pues mejor no le den trabajo a los migrantes y mejor que los migrantes se regresen a su país y que su país mejore las condiciones. ¿Qué es lo que está pasando? Estaba escuchando el otro día que me sorprendió muchísimo, no sé quién me contó, que, sí, pregunté si Tesla, si se iba a hacer en Nuevo León o no, en Monterrey, y me dijeron que no, que lo tenían todo el proyecto parado, que porque Trump había dicho que todos los carros que se fabriquen fuera de Estados Unidos les iban a cobrar un arancel para volverse a llevar la mano de obra a Estados Unidos. Entonces empiezan a cerrar las llaves los gobiernos. ¿Me explico? Entonces, claro que yo entiendo que la gente diga, si no esté aquí, si me explico, no me quiten mi chamba, no me quiten mis oportunidades. Hay tantos mexicanos contratados y hay tantos americanos sin trabajo. Entonces empiezan a entrar una serie de intereses que me parece súper difícil desenmarañar, Cami. ¿Sí me explico? O sea, siento que es como la peor parte de la humanidad. La reacción que tenemos, ¿me entiendes? La poca tolerancia, la poca piedad, la poca compasión. Veo que les dan trabajo de repente, pero pues porque a la propinita en el mercado de abastos. Entonces,
En el aeropuerto el otro día me tocó que alguien me ayudara con mis maletas y era un migrante con una ansiedad, yo creo que tenía muchísima hambre. Y entonces estas condiciones tan dolorosas y tan llevadas al extremo, pues también sacan la peor parte de ellos, ¿no? Una persona con hambre, pues capaz de lo que sea. Una persona que trae un niño, pues capaz de hacer lo que sea con tal de alimentarlo. Y quiero preguntarte dos últimas preguntas. Una es... que va muy relacionada a esto de que si quieren trabajar o no, y es, no son una amenaza realmente. O sea, ¿qué podrías decirle a la gente? Güey, no son una amenaza para ti. Esta gente viene en son de paz. Pues es que yo me preguntaría por qué sería una amenaza, ¿no? O sea, ¿por qué una persona que nació en Nicaragua sería más amenaza que una persona que nació en El Salto? O sea, no hace sentido, ¿no? O sea, viene de un prejuicio. Porque si tienes una vacante de trabajo y la está solicitando una persona que puede y quiere trabajar, ¿por qué estaría en condiciones desiguales con cualquier otra persona que pueda acceder a esa vacante? O sea, no es que no haya trabajos, es que... no se los dan. Los empleos no se los dan. Y entonces, claro, este ejemplo clarísimo de Tesla, por ejemplo, ¿quién trabaja en Estados Unidos en el campo mexicano? ¿Quién trabaja en las empresas? ¿Quién trabaja en las entregas de paquetería? Tú vas al sur de Estados Unidos y hablas español en donde quieras. Totalmente. ¿Por qué? Porque al final sí nos necesitan. Al final sí necesitan gente que vaya, que quiera chambear, que pueda hablar español, que pueda hacer la adaptación cultural y que probablemente tenga el peor sueldo de Estados Unidos, pero a ellos les basta para poder vivir, ya sea porque huyeron, porque lo necesitan, porque necesita su familia, por lo que sea. Entonces, claro que nos necesitan. Y claro que cierto tiempo las fronteras se cierran más y claro que cierto tiempo se abren más, pero no se trata de que nos necesiten de a ratos y de a ratos no. Se trata de por qué una persona tendría valor como no persona, ¿no? Como moneda de cambio. Y en el empleo en México, pues es lo mismo. ¿Por qué una persona no va a tener el mismo derecho que otra persona? Ahí está todo. Cualquier persona de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, de Argentina, tendría que tener la misma posibilidad que una persona mexicana de solicitar trabajar. Si el jefe decide contratar a la persona que no es la mexicana, está en las cualidades, en los talentos, en la preparación, en las ganas de quien solicitó, no en su nacionalidad y no en sus derechos humanos. Y yo creo que ese es el problema. Yo no voy a decirle a la gente, ay, sí vinieron a quitarte el trabajo, no vinieron a quitarte el trabajo. Nadie se está preguntando eso, ¿no? Yo creo que la verdadera pregunta es ¿por qué una persona no tendría derecho a trabajar? Wow. Esto rompe paradigmas, esto rompe ideas, esto nos hace cambiarnos un poquito los lentes respecto a este tema. Y lo último que te quería preguntar, Cami, es, sé que el tema de trata está muy ligado al tema de la movilidad. ¿Cómo lo vives? ¿Qué casos te ha tocado ver de cerca de donde digas, ¿a quién le digo? ¿A qué autoridad? ¿Quién va a respaldarnos? Si estas personas no son nadie aquí porque no tienen una identificación, no tienen nada, ¿cómo abordas esos casos? Pues digo, el tema de trata es una de las realidades como muy lamentables a las que una persona en condiciones tan vulnerables como lo es la movilidad está expuesta, ¿no? Lo viví más un poco como un tema latente probablemente en la frontera de Venezuela con Colombia y no porque no pase acá, sino porque allá me fue más visible. Hay una asociación aquí, una asociación de mujeres colombianas, venezolanas, me parece, y mexicanas, que se llama Caminantas, y ellas principalmente atienden mujeres que estén en el país y que requieran acompañamiento, ya sea para cotorrear, para denunciar, porque fueron víctimas de trata, porque se vinieron por amor. Hay mucha gente que migra por amor, ¿no? De que, ya me voy a vivir con el mexicano no sé qué, y después se quedan acá. Y ellas acompañan esos procesos, por ejemplo. Entonces, pues, ¿qué haces cuando identificas algo así? Asesorar. Existen tales lugares, existen espacios de cuidado de derechos humanos,
al final es eso, ¿no? Seas migrante o no seas migrante, Acompañar. ¿dónde se acompaña la trata? ¿No? Y dónde se denuncia la trata, no tú, la persona, ¿no? La persona, ¿qué necesita la persona para estar bien en medio de estas condiciones? Entonces, pues creo que a eso me refiero con que cuando las personas nos sensibilizamos con una realidad, también nos vamos formando, ¿no? Si yo el día de mañana viera a una persona que está siendo víctima de trata, que me es evidente y que me puedo acercar, pues me puedo acercar a decirle a dónde ir, ¿no? O a preguntarle qué necesita. Pero llegar al punto de darte cuenta quién está siendo víctima de trata, tiene que ver primero con voltear a ver. Uh-huh. Pues, híjole, Cami, creo que hemos aprendido muchísimo de ti, de tu experiencia, de tu caminar junto a los migrantes, de tu escucharlos, de que te sientes a platicar con ellos. De verdad que fue un gran acierto invitarte, tenerte aquí. Te agradezco muchísimo porque ojalá que hubiera muchas más Camilas y muchas más jóvenes, sobre todo, porque creo que también aquí quiero hacer hincapié en lo chava que estás, en que pudieras estar haciendo tantas y tantas cosas y estás dedicando tu vida a servir a los que casi nadie ve. Te agradezco muchísimo. Ojalá que este episodio haga que la gente vea a los migrantes con los mismos ojos con los que tú lo ves, pero sobre todo con el corazón con el que tú lo ves, porque por lo menos a los que estamos aquí estoy segura que nos has cambiado y nos has sensibilizado y nos abres completamente el panorama. Vamos a compartir en las redes sociales información respecto al refugio. Estuve pensando ahorita qué se pudiera hacer, qué empresarios pudiéramos invitar, qué proyectos pudiéramos impulsar como política pública. Vamos trabajando más de cerca, vamos viendo qué podemos hacer y ojalá pudiéramos cambiar esta dolorosa realidad para muchos, convirtiéndonos no en un infierno, sino quizás en el salvavidas de muchísimos. Muchísimas gracias, Cami. No, muchas gracias por la invitación, por la escucha y pues también, ¿no? Como por seguir encontrando lo que aquellas mujeres decían como pues las bolsas azules, porque creo que México es un país que las tiene y que ojalá cada vez fuera como más fácil identificar por dónde caminar para las personas. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.